La siguiente charla va a estar a cargo de Leyenda Type y Andy Ketlas. Eh, Se titula Leyenda Type, Reconstruir letras con historia, San Martín y Belgrano, el proceso hacia la tipografía. Leyenda es una fundidora tipográfica argentina de perfil histórico que desarrolla fuentes a partir de manuscritos de grandes referentes. Fundada por Andy Ketlas en el año 2020, hoy es un colectivo de 8 diseñadoras gráficas dedicadas a la enseñanza y la reconstrucción de herencia tipográfica nacional. Trabaja en la investigación de la escritura en tiempos de la Revolución y la Independencia, con colaboración de historiadores, institutos nacionales y archivos históricos. Actualmente desarrollando las tipografías San Martín y Belgrano, ambos personalidades destacadas de la historia argentina y latinoamericana. Recibió el Premio General Manuel Belgrano, diploma de honor otorgado por el Instituto Nacional Belgraniano de la República Argentina, como reconocimiento a la difusión de la vida del prócer a través del arte tipográfico. Andy Ketlas es diseñadora gráfica, docente hace más de 25 años, jefa de trabajos prácticos de la materia tipografía en la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, fundadora, directora creativa y diseñadora de tipos en Leyenda Type. Son parte del equipo de Leyenda Type Juliana Carrón, Julieta Re, Paula Salaburu, Joana Arias, Micaela Pardiñas, Agostina García y María Eugenia Robledo. Bueno, mientras va cargando, les cuento ya un poco, Fabio nos hizo la introducción. Todo esto arranca acá en la Universidad de Buenos Aires, donde soy docente hace ya más de 25 años en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la FADU. Este es nuestro edificio, nuestra casa. Y en todos estos años, la verdad es que hubo alumnos que se destacaron muchísimo, que fueron luego convocados y que son parte del plantel docente de la cátedra. Y cuando surgió esto de comenzar con Leyenda, me di cuenta que sola no iba a poder con tanto, entonces fueron convocadas varias de mis alumnas con las que hoy trabajamos y la verdad es que somos una gran familia. Somos 8 mujeres. Hubo en algún momento un hombre, pero no es que somos, no es que decidimos ser mujeres, pero la verdad es que eh, creo que la mujer merece ese lugar y somos todas muy, muy valiosas y trabajamos muy bien juntas. Pero todo arrancó en el 2020, cuando estábamos todos encerrados, un poco a Juanjo le pasó lo mismo, y hablando con un artista que se encargaba de hacer retratos de los próceres, Ramiro Gigliasa, me dice que qué le parece si hacemos la tipografía de los próceres, ¿no? Entonces yo obviamente que le dije que sí, y Ramiro, nada, luego se tuvo que dedicar a los retratos y entonces la verdad que de ese chat y de toda esa amistad que se generó, nació de alguna manera Leyenda. Lo que hacemos es reconstruir patrimonio, ¿sí? Recuperar esa herencia gráfica, ¿no? A partir de los manuscritos. Y hacer que esa letra, ¿no? En este caso la letra de los próceres, de alguna manera pueda ir por siempre, ¿sí? Esta frase nos gusta mucho: la escritura es la representación gráfica del pensamiento, y la verdad que realmente es así. Las letras hablan de quiénes somos, nos cuentan qué tenemos para decir, cómo nos sentimos, a quiénes queremos. Esta es la letra de Belgrano, por ejemplo, después más adelante la vamos a ver en detalle. Eh, ¿Qué nos pasa? Habrán puesto el ojo seguramente en Viejo Amigo, que escribió San Martín.
San Martín no es que tenía errores de ortografía, la verdad es que la ortografía era algo que no era muy consistente en la época y las letras eran intercambiables de alguna manera, por eso una B corta o una B larga era lo mismo en ese momento, así que no lo juzguemos por ahora en la ortografía. Para arrancar, quiero hacer como una diferencia entre lo que es tipografía, ¿sí? Que es un sistema de signos que está diseñado para representar y reproducir un lenguaje gráficamente. Por otro lado, tenemos la caligrafía, que de algún modo nos compete, ¿sí? Que es el arte de escribir con belleza y a través de alguna herramienta, por ejemplo, una pluma. Y la tipografía caligráfica, que es la que representa esa escritura manual, ¿sí? De una manera más mecánica. Para nosotros nos pasaba que, si bien nuestras tipografías eran caligráficas, la verdad es que tenían algo más, y entonces pensamos cómo podíamos bautizarlas. Y ahí surgió esto de biotypes, que es un término que en realidad usa la biología, ¿sí? Bio significa vida, y type tipo, ¿no? Pero que en realidad type también para nosotros los diseñadores es tipografía, entonces cerraba de todos lados, y biotype sería la letra viva, justamente, ¿no? La letra que fue escrita por un ser humano, de alguna manera. Estos son nuestros dos personajes, nuestras dos tipografías, José de San Martín y Manuel Belgrano, ambos próceres de la independencia latinoamericana, ¿sí? Que vivieron a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y lo que hacemos es, vamos a ir paso a paso, ¿no? Arrancamos por una investigación y una identificación de los documentos históricos. Trabajamos con archivos históricos, el Archivo General de la Nación, el Archivo Mitre, el Archivo de la Provincia de Mendoza, el Archivo de la Familia Belgrano. Todos nos proveen esos escaneos en alta resolución con los que trabajamos. Y muchas veces vamos a visitarlos, porque la verdad que no es lo mismo tener el documento en la mano que un escaneo, y ahí es donde descubrimos un montón de otras cosas. Esta es la letra Belgrano en una traducción. eh, la letra de San Martín. Van a ver que, por ejemplo, hay también abreviaturas. París, 27 de diciembre. O, por ejemplo, acá Belgrano dice, y será siempre suyo. Esto era muy común en la época. Había todo un tema con que había tanto que escribir, ¿no? Que entonces el arte de escribir con velocidad era algo que se necesitaba. Por otro lado, ellos no podían escribir absolutamente todos los documentos, entonces tenían amanuenses, que eran sus secretarios, que escribían en nombre de ellos y ellos solo firmaban. Entonces, identificar los documentos que son, digamos, las cartas autógrafas, que serían las escritas de puño y letra por ellos, por quien firma, es parte de cómo comienza todo, ¿no? Porque hay mucho documento que, si bien lo que dice lo dice San Martín o lo dice Belgrano, quizás la letra no es la de ellos, ¿no? Solo está firmada. Entonces, también nosotras arrancamos desde ese lugar. Hay otras disciplinas que también de alguna manera nos atraviesan. La historia, por supuesto, los historiadores, la verdad es que nos colaboran muchísimo, los institutos también, el Instituto Belgraniano, por ejemplo, en el caso de Belgrano, absolutamente. Eh, y, mm, y también la historiografía, que sería como la escritura de la historia, ¿no? Que es la que cuestiona un poco más de qué manera fue contado, para que uno, de alguna manera, tenga un juicio crítico, ¿no? De cómo te lo contaron, o cómo en realidad fue. Y por otro lado, la paleografía, que estudia las escrituras antiguas. Para nosotros la paleografía fue la salvación. La verdad que tenemos libros antiguos de la época, y también investigamos sobre paleógrafos actuales, porque la escritura de la época tenía mucho código, ¿sí? Había muchas abreviaturas, había, eh, había como una manera de decir las cosas diferentes, ¿sí? Y quizá hoy, en la actualidad, sería medio difícil descifrarlas. Entonces la paleografía, la verdad que nos sitúa, nos pone en contexto y nos ayuda a descifrar qué realmente dice. La antropología social, que nos cuenta qué pasaba con la sociedad y la cultura, por ejemplo,
en la época de la colonia, acá en Buenos Aires y en Argentina y en todo lo que era el virreinato, la verdad que la escritura, aprender a leer y escribir era solo para privilegios de ricos, ¿sí? De los blancos, de alguna manera. Entonces, la verdad que nos ayuda un montón el tema de la antropología para situarnos en qué pasaba, ¿no? Esto de leer era algo que se aprendía de alguna manera colectiva y oral y era algo más económico, sin embargo escribir era algo más costoso porque eran clases individuales, ¿sí? Había que tener cierta habilidad, los materiales eran costosos, algo que quizá hoy es medio difícil de pensar e imaginar, pero que en esa época era lo que realmente sucedía en cuanto a la práctica de la escritura y de la lectura. La grafología que nos permite entender un poco más al ser humano, ¿no? Nosotras, si bien obviamente son próceres, tratamos de humanizarlo más allá de lo que pasa con esto de tenerlo en el bronce, ¿no? Pero pasó en una charla que dimos hace poco con Fabio que había en el público, había una criminóloga y nos decía que en realidad la que se especializa es la grafología forense, la criminalística, ¿no? Porque en realidad ahí es donde podés entender en base a la presión que puso, en el margen que dejó, ¿sí? Un montón de cosas que le pasaban a esa persona, que quizá la grafología no es tan consistente, ¿no? De alguna manera. Así que si hay algún criminalista en el público, estaría bueno contactarnos. Bueno, José, vamos a llamarlos por sus nombres. José, la verdad que era una persona con mucho temperamento, se puede ver en su escritura. Un estratega y con muchos códigos, también vamos descubriendo en sus documentos, ¿no? Miren, por ejemplo, la barra de la T, no sé si se ve el cursor. Ah, pasó. La barra de la T, ¿no? Ahí se puede ver un poco su temperamento. Y algo interesante es que hay archivos que tienen los borradores que él escribía, que uno cuando escribe en un borrador, la verdad es que no tiene la misma letra que por ahí en un documento, ¿no? Que tiene que entregar. Entonces ahí se ve más lo humano de San Martín en los borradores, incluso tacha, escribe arriba, escribe en un margen, ¿no? Son muy interesantes los borradores para apreciar y subraya también y también resalta algunos conceptos. También esto que les decía de los códigos, ¿no? Mi H mayúscula en el código masón significa hermano. No me voy a meter en esto porque es muy polémico y hay historiadores que están de acuerdo o no, pero bueno, hay ciertos códigos y ciertas estrategias también en lo que él dice y escribe. O, por ejemplo, este país, ¿no? Que nosotros usaríamos como para resaltar una palabra y que, hablando con un historiador amigo mendocino, nos pusimos como a analizar qué pasaba con esto, si era algo, algún código, o si realmente estaba reforzando el concepto de país, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra cuando agarras un documento, es todo un mundo. Y a la vez, San Martín, a San Martín no le gustaba escribir, entonces vamos a ver en muchos documentos que lo dice, ¿sí? Aborrecimiento a escribir, por ejemplo, en este. O acá, por ejemplo, dice, usted que conoce mi aborrecimiento para todo lo que es, y cuando da vuelta a la página dice tinta, pluma y papel, escribiéndole a su amigo Tomás Guido, diciéndole, mira todo lo que te escribí, porque eran varias páginas, y así, y todo no me gusta escribir, pero bueno, como sos mi amigo, de verdad que te lo mereces. Investigando un poco y ayudadas con nuestro, ahí está nuestro historiador amigo Edu Vidolín, para que lo sigan, que está bueno todo lo que hace. Resulta que incluso, por ejemplo, en 1878, el historiador Vicuña Maquena lo dice, resulta que San Martín tenía unos temblores en el brazo derecho y creemos que podía ser una de las causas por las cuales no le gustaba escribir. Obviamente son digamos, deducciones que nosotros hacemos en base a todo esto, ¿no? Pero es probable que si a vos te molesta mucho el brazo y tenés ciertos dolores, no te guste escribir. Entonces, eh, acá incluso Maquena pone que no hay muchos documentos autógrafos. Esto que les decía antes, San Martín no escribía tanto,
más bien firmaba, eh, y son muy valiosos los documentos cuando encontramos los documentos que tienen su letra, porque no son tantos. Y ahora vamos a pasar a Manuel Belgrano, a Manuel. A Manuel, sin embargo, le gustaba, pareciera mucho escribir, porque incluso escribía sus copias. En esa época se hacían copias, y las copias, por lo general, no eran escritas por el que firmaba. Sin embargo, hay muchísimos documentos que son copia y están escritos y firmados por Belgrano. O sea que, evidentemente, escribir algo que le interesaba. Y descubrir, por ejemplo, documentos donde dice la letra para nosotras es wow. Ahora les vamos a mostrar un videíto del recorrido de un documento de Belgrano, para que vean su letra. Quiero que pongan atención, van a ver que Belgrano, la verdad que su letra es un claro ejemplo de su educación, de su formación. Cómo mantiene el eje, es muy estable, respeta mucho el renglón, eh, es impecable. Y reconstruirlo es mucho más sencillo. Pero también Belgrano tenía una letra muy, muy pequeña. Lo pueden ver acá con el guante, como para entender un poco la dimensión, ¿no?, del documento. Una letra muy pequeña, pero muy poderosa en lo que decía. Acá mi dedo les puede marcar, piensen que una A de caja baja, una A minúscula, quizá mide 1 milímetro, 1,5 milímetros. Es re loco pensar que con la herramienta que usaban, la pluma de ave, la tinta, que era por lo general de receta casera, ¿no? Las tintas que se hacían, más el papel, que no era el mejor, porque no eran los papeles que tenemos hoy, ¿cómo podía ser que no se le llenen los ojos de tinta? La verdad que de una prolijidad admirable. Y acá les hacemos algunos zoom para que vean las letras. Usaba muchas abreviaturas, ¿sí? Si bien era algo de la época, pero él usaba excesivamente abreviaturas. Eh, y acá pueden ver, por ejemplo, cómo escribe su nombre, aunque no lo hace como firma, ¿sí? Pero siempre es impecable. Esta es una carta que le manda a San Martín. Miren ese Buenos Aires abreviado, increíble. Y ahora vamos a pasar a lo que es la reconstrucción, el trabajo que hacemos de vectorizado, porque muchos nos preguntan y a veces, eh, obviamente porque la gente no lo puede imaginar, creen que lo hace la inteligencia artificial, pero no, acá hay un trabajo súper artesanal de reconstrucción. Y cuando nos encontramos con los documentos, a veces pasa que los documentos no están en las mejores condiciones, porque no fueron quizá preservados de la mejor manera, eh, o porque el tiempo también hizo lo suyo, pueden tener hongos, pueden estar, eh, digamos, producto de la oxidación. En un momento la letra pasa a ser casi ilegible y irrecuperable, ¿no? Hasta el punto que a veces se destruye el papel. Entonces, bueno, ese también es otro tema con el que nos encontramos, ¿no? De alguna manera, buscar documentos que nos den la posibilidad de recuperar letras para luego reconstruirlas. Entonces, como les decía, los archivos históricos nos dan los escaneados en alta resolución, en la mejor resolución que pueden. Obviamente, como diseñadores querríamos mucho más DPI, pero no suele suceder. Y entonces, una vez que empezamos a analizar los documentos, seleccionamos las letras que nos parecen más paradigmáticas, ¿no? Esto es un resumen, porque en realidad son muchas más, pero así es como vamos eligiendo una a una las letras para después reconstruir, ¿no? Es un poco más así, aunque también esto es un resumen porque la verdad que es mucho más lo que vamos eligiendo para recuperar, pero después de todo esto se filtra y llegamos a un signo o quizá más. Eh, entonces del manuscrito original reconstruimos la letra y de alguna manera luego la refinamos, ¿sí? Le vamos trabajando la textura para llegar al mejor dibujo que represente la impronta que tiene en el papel. Nosotros lo que hacemos es reconstruir fielmente el dibujo que se ve en el papel, no reinterpretamos la letra, sino que la redibujamos tal cual. Eso lo hace más complejo, ¿no?
tardan un poco en cargar los videos. Acá les mostramos un poquito cómo reconstruimos en una velocidad más rápida, porque si no se aburrirían y tardaríamos muchísimo más, pero para que vean cómo la verdad que es un laburo artesanal, si bien se hace en la computadora y en el Illustrator arranca nodo a nodo, y así vamos trabajando, ¿sí? Vamos, venimos, estamos todo el tiempo comparando con la original. Ahora van a ver el trabajo en una A, y la anterior era una F y una ligadura FI de Belgrano, esta es una de Belgrano también, para que vean un poco cómo es la cocina, ¿no? El detrás de escena, ¿no? Cómo trabajamos, cómo vamos comparando, vamos viendo la mancha, vamos al detalle, volvemos a retocar. Estamos constantemente mirando cada detalle para que ópticamente y visualmente luzca como la letra original, pero ven que cuando nos acercamos, la verdad es que la letra se vuelve un píxel. Entonces tenemos mucho de zoom in, zoom out para compararla y ahí es donde nos vamos quedando ciegas con esos píxeles. Pero bueno, a la larga, la verdad es que está bueno y funciona. Entonces nos vamos corrigiendo, nos autocorregimos entre nosotras, vamos compartiendo, comparamos, ¿sí? Y esto por lo general es súper positivo y siempre estamos muy contentas de reconstruir, pero a veces también en un momento nos satura y entonces pasan estas cosas que también somos seres humanos y la verdad que es un chino el trabajo de reconstruir un manuscrito, pero bueno, es algo que nos interesa y que vamos a seguir adelante porque está bueno y creo que suma muchísimo al patrimonio. Ahora les voy a mostrar un paso a paso de una H de Belgrano, por ejemplo, en algunos pasos, la verdad que son muchos más, pero cómo vamos trabajando la textura, quiero que vean en el primer paso cómo la letra es súper rústica y a medida que vamos trabajando la textura, siempre comparándola, ¿no?, con el dibujo original, eh, la vamos llevando más hacia donde en realidad pertenece, que es ese dibujo, esa impronta en el papel. Esta es una H de San Martín y les quiero mostrar el comienzo, el paso 1 y el paso final para que vean realmente cómo se trabaja. Ya pudieron observar todos los pasos que puede haber en el medio y muchos más también, pero la verdad es que cuando arrancamos la reconstrucción es demasiado rústica y nosotras valoramos mucho el detalle. Por eso la verdad es que una letra nos lleva muchísimo tiempo, nuestras tipografías no son comerciales para nada porque jamás podríamos sacar dinero el tiempo que hace que estamos haciéndolo, pero bueno, no es la idea es patrimonial absolutamente para poder recuperar la letra del prosa. Y entonces vamos a pasar a lo que es la fuente tipográfica, ¿sí? Cómo del manuscrito pasa a la tipografía, y ahora sí nos vamos a meter en la tipografía Belgrano, que es la que tenemos más avanzada. Piensen que estamos hace 5 años trabajando, ¿no? A ver si empieza el video. Este video nos encanta porque pueden ver cómo el manuscrito se transforma en vector, ¿no? Aunque ya saben, por lo que vieron anteriormente, que mágico no es, pero bueno, está bueno verlo. Es lindo. En este caso les mostramos la M de Magnífica, de ahí salió la M del alfabeto y la M que usamos para Manuel, es una de sus letras insignias, ¿no? Producto de su nombre. Y ver cómo funciona, por ejemplo, acá, verla en acción en cuerpos grandes, en cuerpos chicos, si bien la tipografía no es para cuerpos grandes, pero pueden ir viendo cómo funciona. Vamos a ver si arranca este video, a ver un poco más rápido. Quiero que pongan ahora el ojo en cómo van cambiando las letras cuando se van tipeando y qué le pasa a alguna relación entre letras, ¿sí? Esto tiene que ver con que la tipografía es una OpenType, es una tipografía inteligente que va modificando de alguna manera las letras que tienen problemas en los enlaces. Las biotypes tienen ciertas complejidades, ¿sí? Pero nosotros, o sea, esa complejidad la vemos como una característica. Entonces, por ejemplo, que mantengan un eje estable,
que enlacen correctamente es complejo. Para eso, en respuesta a eso, desarrollamos muchas ligaduras, ¿sí? Muchísimas ligaduras. Entonces lo que hace la tipografía es que si vos tipeás TI, automáticamente te la reemplaza por TI, o FI te la reemplaza por FI. De esa manera nos aseguramos que la tipografía luzca fluida y mantenga el espíritu de un manuscrito. Por otro lado, vieron que la A del final cambió, eso es porque a su vez tenemos set estilísticos, ¿sí? Caracteres alternativos, para que el usuario pueda modificar las letras y que si tengo una palabra que tiene 3A, no sea siempre la misma y entonces podamos ver que es tipografía y de alguna manera podamos modificar algunas de las A para que funcione más como un manuscrito. Ah, y me olvidé decirles algo. A ver. El tema del renglón. Si pueden observar en el renglón, tiene una altura X muy pequeña, la tipografía de verano, ¿sí? Tiene ascendentes muy pronunciadas y alguna característica que siempre el punto lo lleva muy, muy arriba. Entonces, en ascendentes y descendentes pronunciadas, hace que la interlínea tenga que ser muy abierta, porque si no se toca una línea con otra, ¿no? También vemos el tema del cuadro de parentesco, algo que también se lo enseñamos a los alumnos, pero que la verdad es que en lo manuscrito también sucede, ¿eh? Encontrar ciertas características a partir de una letra, la B es su otra letra insignia por su apellido, entonces empezar a encontrar una relación entre letras que son construidas con el mismo, Dieguito, se te prendió la cámara que son reconstruidas con, digamos, el mismo criterio, está bueno para encontrar relaciones entre letras. Por otro lado, habrán visto, seguramente acá los que se especializan en tipografía, que la P está más liviana que la B y la R. Bueno, en este conjunto, en este recorte de 3 letras, quizá es notorio, pero piensen que esto viene de un manuscrito, todo está reconstruido a misma escala, ¿sí? Solo que van a encontrar esos saltos de pesos en la tipografía en general, porque, bueno, puede pasar que en ese caso puso menos presión, escribió un poco más chico, es un ser humano, entonces no es tan mecánica la cosa. eh, y entonces, bueno, puede pasar que alguna letra sea un poquito más liviana, pero es parte de las características que tiene la biotype, de alguna manera. Acá podemos ver algunas letras del alfabeto, no todas porque son miles, pero quiero que pongan también ahí el foco en cómo la altura X es tan pequeña respecto también a lo que es la caja alta, las mayúsculas. Que también, bueno, lo que les decía recién, en una interlínea hace que tenga cierta complejidad y tengamos que abrir un poco, ¿no? Las D, por ejemplo, de la época, las D siempre son bellas en todos, no solo en Belgrano. La verdad que la D es una letra que es muy linda de reconstruir y muy compleja también. Un poco más de algunas letras para que vean y también opciones, como les dije antes, para que no siempre tengamos la misma letra, entonces tenemos varias M, varias R, varias P, y así sucesivamente con todas. Algunas ligaduras, porque en realidad son un montón más, pero para que vean, digamos, un conjunto de ellas y ver cómo funcionan, por ejemplo, en la palabra valientes, ahora vamos a ver un video para que entiendan cómo se podría ir modificando y qué puede ir cambiando para que no siempre mantengamos, ¿no?, las mismas letras y podamos usar otras alternativas, otros caracteres alternativos. Así funcionaría y así el usuario podría trabajarlos. No sé si pudieron poner el ojo, pero OR se cambió por una ligadura, por se reemplazó por una abreviatura, porque también tenemos las abreviaturas de la época, y TRI, que ahora la vamos a ver, es una ligadura también, ¿sí? Porque hay letras que son complejas de enlazar, entonces sí o sí eh, tenemos que desarrollar una ligadura. Trabajamos en Glyph, como creo que la mayoría, ajustamos espacios, la verdad que en un principio creímos que iba a ser complejo, pero dentro de todo está siendo sencillo y funciona bastante bien.
Y ahora les vamos a mostrar algunas imágenes de la tipografía en acción para que puedan ver de nuevo cuerpos tipográficos, cómo luce en general, cómo funciona en grandes bloques de texto. Ahí pueden ver lo de la interlínea que les conté, cómo funciona a gran tamaño, si bien no es para gran tamaño, cómo funciona en cuerpos chicos, ¿no? Cómo de alguna manera genera ese clima de manuscrito, ¿no? Y cómo también puede funcionar bien en quizá una gráfica más actual, ¿no? Porque tratamos de llevarla a una gráfica más actual, de traerla un poco al hoy, más allá de que la letra es del 1800. Y todo esto deriva en que algo ya contó Fabio, pero la verdad es que cuando arrancamos no tomamos dimensión de estas cosas. El Instituto Belgraniano de la República Argentina nos dio este premio. Eh, Acá estamos el día que recibimos el premio con nuestro querido Manuel Belgrano, el presidente del Instituto Belgraniano, y Chosno, nieto del prócer. Y también Belgrano y San Martín nos llevaron a lugares que eran impensados. Eh, Aquí Ramiro, el Ramiro que les conté en un principio, el que tiró la idea de hacer las tipografías, eh, este año se hizo el cruce de los Andes, algo que cualquier persona podría hacer, ¿no? Y que de alguna manera revive la hazaña de San Martín y su ejército, ¿no? Entonces cruzan con mula, con caballo, y dejaron en un lugar donde San Martín paró esta obra que hizo Ramiro, donde está la tipografía de San Martín, que en realidad es la letra de San Martín, todo es un mérito, pero bueno, esta tipografía y esta foto que no es IA, es una foto real, está a 2.843 metros sobre el nivel del mar, en el medio de los Andes. Ahora les voy a mostrar un videíto de... Y quiero cerrar con dos conclusiones. Eh, la letra es testigo y testimonio, diría yo, de conquista, exportadora de culturas. El artista Antonio Berni decía, el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos. Yo creo que los diseñadores también. De alguna manera tenemos que trabajar en eso, ¿no? Es un poco también lo que hablaba Juanjo. Eh, Creo que hay un gran grupo de diseñadores que lo está logrando, ¿sí? De tipógrafos. Eh, por ejemplo, construyendo tipografías para comunidades y pueblos originarios, eh, eventos como Multilingüe, por ejemplo, que reúne esos grupos de diseñadores. Y este evento, que de alguna manera reconstruye, somos todos reconstructores de patrimonio, digamos, y rescatamos esas raíces que nos representan. Y este es nuestro manifiesto, vectores difíciles hacen diseñadores valientes. Creo que ahora, después de haber visto la charla, lo entienden mejor. No es fácil reconstruir manuscritos, pero allá vamos y vamos bastante bien. Gracias. Acá les dejamos nuestros datos para que nos puedan seguir. Muchas gracias, Andy. Un orgullo realmente el trabajo, muy emocionante también,
la exposición. Tenemos un montón de preguntas en el panel, eh, un montón de comentarios también. Te transmito algo. Sería bueno ahora que hablen las chicas también, porque si no siempre soy yo la que hablo, así que pueden responder. ¿Cómo no? Sí, claro. Bueno, te traslado algunas preguntas. Es muy interesante. ¿Ustedes encontraban variantes en la forma de las letras en cada escrito? Si tenían escritos en orden cronológico, ¿la escritura de estos próceres cambiaba con el tiempo? Bueno, no sé, arranco y después, si quieren, las chicas van sumando. Creo que se vieron ahí varios ejemplos. Perdón, hola, soy Yu, parte de leyenda. Se vieron ahí varios ejemplos que sí, obviamente hay miles de variantes de cada letra, pero nosotras tratamos de enfocarnos capaz en tener al menos, por ejemplo, una A de comienzo de palabra, una A de mitad de palabra, una A de final de palabra, porque tienen distintas características y cómo se comportan en relación a, a las otras letras que van a conformar una palabra, ejemplo, en los enlaces o en los swashes, en las finales. Entonces tratamos de ir seleccionando en base a esos criterios porque si no son tantas que no terminaríamos nunca. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, digamos, creo que por lo menos ambos personajes con los que estamos trabajando fueron evolucionando un montón su letra a lo largo de su vida, también porque principalmente en su parte final estaban muy enfermos y eso también afecta, o como comentaba Andy, también el temblor de la mano de San Martín, eso afecta un montón a cómo se va a ver y a cómo va a escribir o si está enfermo, obviamente no se siente bien, entonces está incómodo y se va a ver de otra manera la caligrafía, eso afecta un montón y vemos la diferencia así. Bien. Yo creo que también algo para agregar es dónde escribían ciertas cartas, porque obviamente no siempre están en una mesa con una linda pluma y linda tinta, y yo creo que en ese tipo de cartas son en las que empezás a ver más diferencia, por así decirlo, pero ya viene más por un tema de las herramientas, porque tampoco es que había tinta y papel para tirar por los aires, tenían los recursos muy limitados. Y por eso también ves muchos manuscritos que casi que no hay renglones, está todo pegado porque tenían que escribir lo más posible, la mayor cantidad de palabras que puedan, porque no tenían muchas hojas quizás para escribir. Entonces eso también hacía que la letra quizás sea más chica, eh, que hay varias cosas que hacen que puede que varíe cómo se ve. Eh, Creo que eso también, para agregar. Sí, yo agrego también que, dado el momento en el que estaban escribiendo, se notaba mucho lo que estaban sintiendo, tipo, después de una guerra lo veías más errática la manera de escribir y así, entonces las variables también aportan a esto, como que ves la personalidad de la persona en el momento en el que lo estaba escribiendo, en cada carta cambia un montón. Sí, por ejemplo, luego de la batalla en Chile, cuando libera Chile, es tremendo, casi que podés ver la sangre, parece, porque escribe eufórico, ¿no? Es tremendo ver ese documento que lo tienen en Chile. Eh, los invito a buscarlo. Es muy interesante ver porque es súper expresivo, ¿no? Se ve realmente lo que siente. Eh, Transmito otra pregunta. ¿Pudieron acceder a las máximas para mi hija de San Martín? No, no las tenemos. Eso es algo que tenemos pendiente. Pero la verdad es que, bueno, las máximas son como lo que uno, por ahí lo famoso, lo que todo el mundo conoce, pero hay un montón detrás de San Martín. San Martín es todo un laberinto, les debo decir. Nos lleva por caminos, a veces llegamos a conclusiones y a veces
quedamos en nada, pero el proceso es súper interesante. Entonces, por eso San Martín está como un poco más atrasada la tipografía, porque tuvimos muchos idas y vueltas. San Martín, al ser un gran estratega, piensen que él, por ejemplo, todos sus documentos personales los quemó, para que nunca nadie, nosotros, podamos saber qué pasaba en su vida, digamos, en lo personal. Entonces, a veces hay documentos que tienen pequeños indicios, y ahí es donde trabajamos mucho con los historiadores, y el historiador mendocino que les nombré, Edu, es un gran investigador de documentos, y creo que es infinito. Hay mucho de San Martín que hoy todavía no sabemos, los historiadores no saben, ¿no? Hay mucho por descubrir. Incluso se siguen descubriendo y cada tanto salen las noticias de documentos que aparecen, porque San Martín aparte estuvo en todas partes, no estuvo solo acá, en Francia, en Bruselas, en Londres, hay documentos dispersos por todos lados, entonces acceder a los documentos es todo un tema, ¿no? Nosotras ahora nos manejamos con los archivos nacionales, pero hay todo un proyecto de juntar por lo menos los archivos históricos de Latinoamérica, y estamos en eso, digamos, somos parte de ese proyecto que se está como gestando ahora. Porque de alguna manera, eh, con esto de la complejidad de que no hay tanto autógrafo de San Martín, pasa que no muchas personas en el mundo pueden identificar su letra. Entonces, la verdad es que nosotras estamos dentro de ese grupo, los que podemos identificar su letra. Entonces, incluso los historiadores nos consultan, ¿sí? Eh, bueno, nada, es inmenso, la verdad que se abrió un mundo inmenso que nunca hubiéramos imaginado a partir de una tipografía, ¿no? Increíble e importantísimo el trabajo que llevan a cabo. ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de reconstrucción de cada tipo, incluyendo investigación, análisis y digitalización? Bueno, creo que eso todavía sigue en proceso en general. Todo el tiempo seguimos investigando y aprendiendo cosas nuevas, datos nuevos. Eh, Como había mencionado Andy en la charla, el proyecto comenzó en el 2020 y ahora, 5 años después, seguimos con ambas a la par. En principio se había comenzado solamente con la de San Martín, luego continuamos con la de Belgrano y seguimos haciendo las dos a la par. Y la verdad es que es un proceso a veces tal vez demasiado largo, el ir y venir, el pasar capaz para hacer una sola letra semanas, tal vez una semana cuando tenés suerte, o 2 semanas, o 3 cuando es muy compleja. Entonces, por eso es que también lleva tanto tiempo. eh, o el descifrar si realmente era su letra o no, como comentaba Andy recién, eso también lleva mucho tiempo de análisis y de investigación. Eh, hay muchas cosas por detrás que se reflejan en una sola letra, tal vez, pero que llevaron muchos años y seguirán llevando, supongo. Sí, para mí, o sea, es muy difícil medir en tiempos, porque hay veces que o sale algún diseño que tenemos que hacer por alguna fecha patria o lo que fuere, y vemos, uy, che, necesitamos una R, por ejemplo, que vaya bien con estas otras letras. Y quizás las R's que tenemos no van tan bien como quizás otra que hay en un manuscrito, y bueno, hay que buscar bien qué R puede ir, y a partir de ahí, obviamente, hacer el vector y comparar. Realmente, va, Andy hace mucho el proceso de decir, bueno, usamos estas letras de acá, cada una, bueno, yo vectorizo esta, yo vectorizo la otra, pero el tiempo, si hablamos también de ir a los registros y buscar, y lo que decía Yu, de identificar y decir, bueno, sí, esta es la letra, y es un trabajo bastante grande, es largo, o sea, toma tiempo, toma su tiempo. Y también el hecho de que 8 personas, cada una obviamente tiene sus otros trabajos o lo que fuere, a veces también coincidir con los tiempos es un poco complejo.
pero son varios pasos que lleva, obviamente. Pues el resultado se ve divino, pero tiene mucho trasfondo. Excelente. Una última pregunta entonces, una pregunta para Andy. A futuro, ¿tienen proyectos para digitalizar escrituras de otras próceres? Sí, sí, sí. Queremos, cuando terminemos, la verdad es que primero queremos ver y tenemos la meta de el año que viene sacar la tipografía Belgrano ya que pueda estar accesible para todos, o por lo menos en una versión, digamos, limitada, aunque ya vieron que limitada no es, pero bueno, después irle sumando. Eh, Nos queda San Martín por delante, que es más complejo, y luego quisiéramos pasar a alguna mujer. No necesariamente de la época de la colonia, puede ser una escritora argentina, siempre estamos dentro digamos, de Argentina, pero bueno, quizá en algún momento nos toque, así como héroes, también nos toque algún villano, ¿no? Eh, no estaría mal. O ir a algún ícono nacional, que también estaría bien, ¿no? ¿Quién te dice en algún momento un Maradona? O, ¿no? Esto podría, digamos, viajar en el tiempo también. Pero la idea es, luego de ellos dos, eh, comenzar con una mujer. Claro, como Eva Perón, por ejemplo. Alguna mujer, claro, podría ser. No, eso fue de mi parte, perdón. Algunos comentarios para Leyenda Type. Qué genias, vamos las pibas, muy interesante, excelente, una mirada a la letra desde nuestro propio origen. Qué hermoso conocer acerca de San Martín de Belgrano a partir de sus escritos, muy bueno, increíble trabajo, admirable todo, excelente Andy, felicitaciones a todo el equipo de Leyenda Type. Felicitaciones nuevamente a todo el equipo de Leyenda. Admiro la paciencia para desarrollar cada letra, pero es enorme el interés que despierta, cómo llama la atención cada frase. Espectacular. La tipografía no es para ansiosos o ansiosas, también podríamos agregar, ¿no? En general. Qué buen trabajo de preservación de la historia, la felicito. El proceso de este arduo y maravilloso trabajo, ¿lo exponen físicamente en algún lugar de Buenos Aires? Me encantaría verlo en otras provincias como donde vivo, provincia de Formosa. Sería genial. Si nos invitan, nosotros vamos donde sea, ¿eh? Sí. Por el momento estuvimos en las noches de los museos del año pasado y el anterior, junto al Instituto Belgraniano, que siempre es nuestro padrino, le decimos a nuestro querido Manuel. Pero sí, si nos invitan, vamos donde sea. Podemos cruzar fronteras también, ¿eh? No, no hay problema, porque sabemos que son próceres que no solo estuvieron en Argentina. Sí, hay que dejar, de mi parte va también, perdón, hay que dejar estos vivos, no tanto vivos, vuelvan a invitar, porque antes invitaban. Y Claro, además, porque siempre van los mismos. Eso corre por mi parte. es verdad.